estas bacterias que hacen simbiosis con las raíces de algunas plantas, específicamente las leguminosas, que era el proceso de fijación. Entonces, fijación, ya lo revisamos la clase anterior, es uno de los procesos, otra vez, que nada más íbamos a checar de manera, pues que se les pide su trébol y ustedes van a ver al microscopio la presencia de los bacteroides, que decíamos que los bacteroides pues van a ser las bacterias, van a ser Rhizobium, que va a perder la pared al ingresar a la raíz de la planta, y entonces como ya no tiene pared, ya la forma que va a tener a nivel de en el microscopio pues la vamos a ver con formas diferentes como X, Y, por ejemplo, así como en la imagen que estábamos viendo la clase anterior. Los demás procesos que sí vamos a cuantificar en el laboratorio pues son proteólisis, amonificación o mineralización, que así lo podemos preguntar de las dos maneras en el examen, el proceso de nitrificación fase 1 y nitrificación fase 2. Para que no se confundan, ya les puse yo aquí en la presentación que nitrificación fase 1 también se conoce como nitritación y nitrificación fase número 2 como nitratación. Van a tener que estudiar porque sí es un poquito complejo entender este ciclo del nitrógeno. Ajá. Y además, el otro proceso que también nosotros evaluamos en el laboratorio es la desnitrificación. Para estos procesos se utilizan diferentes técnicas. La muestra que nosotros utilizamos pues va a ser suelo nuevamente. Ajá, al igual que en el caso del ciclo del carbono, utilizamos suelo para medir a las bacterias amilolíticas y celulolíticas. Recuerden que como estamos haciendo cuantificación, dentro de las características físico-químicas que ustedes ya conocen del suelo está el pH, la temperatura y el porcentaje de humedad. Ya que nosotros conocemos esos datos, y no es independiente de lo que estamos haciendo, los vamos a utilizar para poder hacer la discusión de los resultados que obtenemos con la cuantificación de estos grupos. Entonces, no lo olviden. Y por eso estábamos platicando de cómo calcular las unidades formadoras de colonias por gramo en base húmeda y en base seca. Se va a realizar en las dos metodologías que utilizamos en esta práctica, que para el caso de los organismos proteolíticos, pues vamos a realizar la técnica de dispersión en placa, que ahí es lo que estábamos platicando. Y decíamos que vamos a utilizar un medio de cultivo que tiene caseína, ¿verdad? Que es el agar leche. Entonces el agar leche que tiene caseína, pues ahí las bacterias de la muestra de suelo que logren ahí desarrollarse y que tengan la capacidad de llevar a cabo el proceso de proteólisis, pues van a generar, después de las 24 a 48 horas que nosotros incubamos esas plaquitas, vamos a ver alrededor de ellas un halo de hidrólisis que estábamos observando la clase anterior. Ajá. Y les presentaba estas imágenes de sus compañeros en donde ya vemos ahí las colonias que ya crecieron y alrededor de las que tienen la actividad proteolítica pues se ve un halo transparente, ¿no? Parece que se degrada totalmente la caseína, como es por ejemplo aquí. Y decíamos que ustedes iban a elegir la dilución en la que se pudieran contar muy bien esas colonias. En el manual creo que nos indica que sembramos la dilución -1, -2 y -3. Y con esos datos nosotros hicimos nuestro cálculo, espero que lo recuerden, tanto en base húmeda, que ahí utilizamos la fórmula que ustedes ya se saben de memoria, UFC por gramo en base húmeda es igual al promedio de colonias, porque son dos plaquitas las que ustedes tienen que dispersar por el inverso de la dilución por el inverso de la alícuota. Habíamos hecho un ejercicio y de ahí calculábamos en base seca, porque nuevamente les comento que ya tenemos los datos del suelo, características físico-químicas de ese suelo, ya las conocemos y tenemos que utilizarlas para poder hacer nuestro análisis. Entonces, para calcular la base seca, eran las unidades formadoras de colonia por gramo en base húmeda, entre 1 menos el porcentaje de humedad expresado en decimales, y habíamos hecho un ejercicio. A esos datos
había que sacarles el logaritmo base 10 y con ellos van a hacer ustedes una gráfica en donde vamos a representar qué actividad proteolítica tiene cada una de sus estaciones. Hasta ahí vamos. Si vamos bien, ¿quieren otro ejercicio o ya seguimos con lo demás? Porque para la siguiente parte, los demás procesos que vamos a cuantificar, pues no vamos a utilizar la misma técnica. Ahora va a ser la técnica del número más probable, en donde yo les decía que vamos a tener 9 tubitos. 3 tubos se van a inocular con un volumen de 1 mililitro, 3 tubos más con otro volumen de 1 mililitro y otros 3 tubitos más con un volumen de 1 mililitro. Y nosotros vamos a seleccionar qué dilución es la que vamos a utilizar para cada uno de los procesos. Pero antes de eso, quiero preguntarles si la parte de proteólisis quedó claro. El cálculo es exactamente igual a lo que ya revisaron en ciclo del carbono, porque ahí también tenemos organismos amilolíticos y celulolíticos. Y les explicaba el doctor que para poder observar la actividad amilolítica había que agregarle un reactivo al medio de cultivo, que era el agar almidón, ¿verdad? Se les agregaba lugol, y quien tuviera alrededor un halo transparente, pues esas sí van a considerar. En el caso de los celulolíticos, pues se va a ver un halo más clarito de ese medio que es rojo. ¿Tienen dudas con respecto al cálculo de proteólisis? Otra vez, recuerden que no pueden graficar todo junto, porque en el caso de proteólisis son unidades formadoras de colonia por gramo en base seca. Y en el caso de los demás procesos van a ser número más probable. Número más probable es ver en qué tubos van a poder desarrollarse estos microorganismos del ciclo del nitrógeno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio de proteólisis? Díganme, si no, para ya continuar con lo que nos falta. Todo claro, maestra. Todo claro, Todo claro, profesora. profesor. Muy bien, entonces vamos a seguir. De esas diluciones que nosotros ya tenemos, vamos a seleccionar dependiendo de qué proceso vamos a evaluar. Ajá, entonces el primero que vamos a checar, pues estábamos revisando amonificación o mineralización. Aquí a los compañeros que les toca dar el seminario, quiero que me pongan la reacción completa y cómo se llama la enzima que va a romper a este compuesto orgánico. En el caldito que nosotros les damos, pues hay un compuesto orgánico. Si me pusieron atención, ahí está, pues ya saben cómo se llama. Entonces, este compuesto orgánico, lo que va a suceder es que esta enzima que está presente en estos microorganismos, lo que van a hacer es romperla y la van a romper a una forma inorgánica, que sería el amoníaco. Ajá, y se forma también dióxido de carbono. El medio, que se llama medio de Stuart, el medio para amonificación o mineralización, este medio tiene este nombre de Stuart, tiene un indicador que es el rojo de fenol, y platicábamos que en condiciones ácidas este indicador va a virar de color amarillo. Cuando ustedes lleven bacteriología médica y estén revisando sus pruebas bioquímicas, pues van a darse cuenta que se utilizan un montón de indicadores que nos van a facilitar la identificación de las bacterias y saber hacia dónde nos vamos a dirigir para poder saber qué tipo de microorganismo es, ¿no? ¿Qué género es? Ahora, en condiciones básicas, este rojo de fenol pues se va a poner de color rosa. Y veíamos esta imagen, les comentaba que nosotros en el laboratorio les damos un total de 10 tubos. Un tubo va a ser el testigo, a ese tubito no le vamos a agregar nada, va a quedar tal y como lo prepararon en medios de cultivo, y ese testigo nos va a ayudar a ver después del tiempo de incubación qué sucedió con el medio de cultivo, porque si ustedes lo notan, pueden ver crecimiento en estos tubos, habrá turbidez, ¿cómo los ven? Claro, no parece haber crecimiento. Pues no, no es tan evidente. Estos microorganismos decíamos que tienen un tiempo de generación mucho más grande y no necesariamente los vamos a ver como el caso como el caso por ejemplo de Escherichia coli, que ahí sí en 24, 48 horas pues se ve un tubo totalmente turbio.
Aquí no, en el caso de amonificación platicábamos que vamos a incubar 7 días y después de esos 7 días vamos a revisar estos tubos. Entonces no se ve en estos microorganismos no se va a ver un crecimiento de turbidez. Y en el seminario me van a explicar por qué. Ya no quiero dar tantos detalles para que ellos nos digan qué sucede, por qué no se ven. Ajá. Y quiero que me expliquen qué tipo de microorganismos son, si son quimio, organo heterótrofos, quimio, litoautótrofos, cómo se llaman y qué significado tiene que tengan en el ambiente estos microorganismos. O sea, ya platicábamos que es muy importante porque reciclan, van a reciclar el nitrógeno. Bueno, entonces, una vez que ya se incubaron los 7 días, vamos a poner nuestras diluciones. Aquí comentábamos que las diluciones que se siembran es -1, -2 y -3. Entonces tengo yo 3 tubitos de -1, 3 tubitos de -2 y 3 tubitos de -3. Ustedes me van a decir, pero maestra, se ve que tienen volúmenes diferentes ahí en esa foto, ¿verdad? Y aquí también. Bueno, solamente aquí creo que están mejor preparados estos tubos, porque casi se ven iguales. Todos los tubitos son de 13 por 150. Aquí a lo mejor hay algunos tubos más gruesos, por eso parecería que no tienen el mismo volumen, pero todos deben de tener la misma cantidad de medio de cultivo de Stuart. El medio para monificación se llama medio de Stuart, tiene un color canela cuando se les entrega, ajá. Y un tubo positivo tiene que tener un color rosa mexicano. ¿Por qué? Porque decíamos que ahí tenemos urea, ¿verdad? Y esa urea al romperse, pues se va a formar amoníaco. ¿Qué va a suceder en el medio? Pues se va a alcalinizar, se va a poner más básico y vamos a ver un color rosa mexicano. Entonces los tubos que se vean color rosa mexicano son los que vamos a considerar como positivos. Y para la dilución 10 a la -1 decimos que tenemos 3 tubitos positivos. Para la -2 tenemos 3 y para la -3 tenemos nada más 1. 3, 3, 1 sería el número característico que vamos a utilizar para hacer el cálculo del número más probable por gramo en base húmeda. Y una vez con ese dato hicimos cálculos para sacar la base seca. Pero creo que en ese momento utilizamos esta imagen. Ahorita utilizamos la de arriba para hacer otro ejercicio. Entonces vean, sí usamos esta, creo, porque era 3, 1, 0. Este es otro resultado diferente. Y aquí están etiquetados los tubos de sus compañeros. Bueno, este sería el proceso de amonificación. Hacemos otro ejercicio, yo creo. Vamos a pasar aquí. Acá. Entonces, con el resultado que vimos arriba, decíamos que teníamos 3, 3, 1, ¿verdad? Este número, ¿en dónde lo íbamos a buscar? Se van a ir a la tabla número 111 de su manual y ahí vamos a ver que tenemos la dilución -1, -2 y -3. Y entonces yo me voy a buscar esta combinación. Tuve 3 tubos positivos de 10 a la -1, 3 tubos positivos de 10 a la -2 y un tubo positivo de 10 a la -3. ¿Qué valor tengo yo en la tabla? 460. 460. Entonces mi resultado de la tabla, esto es el número más probable de la tabla. Como yo utilicé esas diluciones, no tengo que hacer nada extra. Entonces, mi número más probable por gramo en base húmeda es igual a 460. Aquí está fácil, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que no siempre lo vamos a hacer de esta manera, porque las diluciones son -1, -2 y -3, que son las que yo tengo en mi manual. Ahora, para calcular el número más probable por gramo en base seca, ¿qué tengo que hacer? Pues ese 460 lo tengo que dividir entre 1 menos mi porcentaje de humedad. Y en la clase anterior decíamos que el porcentaje de humedad del suelo para nuestros ejemplos era de 15, ¿verdad? Eso significa que yo voy a dividir a 460 entre 0.85.
Acuérdense que todo lo tienen que poner en notación científica. Entonces aquí tendrían que poner que es 4.6 por 10. Perdón, aquí ya me equivoqué. Sería 4.6 por 10 a la 2. Ajá. Así lo van a reportar, no dejen el valor completo. Y si yo hago mi cálculo ahora para determinar el número más probable por gramo en base seca, yo tengo que dividir 460 entre 0.85. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto? 5.1 por 10 a la 2. 5.4, perdón. Ajá, que es lo que puse yo abajo, ¿verdad? 5.4 por 10 a la 2. Y a este valor yo le voy a sacar el logaritmo para hacer mi gráfica. ¿Hasta aquí ya no tienen duda? Esto sería para monificación, pero aplica para todo. Ajá. Entonces, yo voy a hacer mis gráficas ahora de el logaritmo del número más probable por gramo en base seca. Acuérdense que todo lo van a tener que hacer en base seca. Aquí vamos a poner 3 estaciones y, por ejemplo, pues vamos a graficar. Ya van a tener sus gráficas. Tienen que ser a fuerza de barras y esto sería el proceso de amonificación. No hay duda, ¿verdad? Y ya vimos cómo se tiene que hacer la lectura de ese tubo. Ahora vamos a revisar cómo vamos a hacer la interpretación de los tubos de la fase de nitrificación. Nitrificación fase 1 y nitrificación fase 2, que es nitritación y nitratación. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿No? No, profesora. No. Vámonos despacito ya que el maestro Trini nos da chance. Bueno, nitrificación. Ahora, ¿qué pasó en la monificación? Un compuesto orgánico se transformó en uno inorgánico, ¿verdad? No se les olvide, estamos de un compuesto orgánico a uno inorgánico. Si la mineralización fuera completa, llegaríamos hasta nitrógeno molecular, que eso lo vamos a ver en la desnitrificación, que es otro proceso que sí vemos en el laboratorio. Ahora, en la nitrificación vamos a partir de un compuesto inorgánico y a ese compuesto inorgánico que va a estar reducido lo va a oxidar las bacterias. Este es un proceso que no es sencillo, requiere de mucha energía. Entonces aquí también las bacterias que realizan este proceso del ciclo son de lento crecimiento y tampoco vamos a ver los tubos un evidente crecimiento. Y es más, ni siquiera crecen de repente ahí, sino que se van adheridos al sustrato y lo van a ver más en ciclo del azufre, en la siguiente sesión que vean este ciclo. Ahí se pone la flor de azufre y las bacterias prácticamente van a crecer sobre el sustrato porque lo tienen que oxidar. En este caso, para la nitritación, que es la nitrificación fase 1, pues vamos a tener el ion amonio. ¿Cómo está ese ion amonio? Está reducido, ¿verdad? Tiene muchos protones, aquí tiene 4. ¿Qué le va a suceder? Pues nitrosomonas y nitrosococcus, que son bacterias que están en el suelo, lo van a oxidar. El primer compuesto que se va a formar son nitratos, nitratos. Y de ahí, perdón, nitritos. Y de ahí nos vamos a ir a nitratación fase 2, donde ya se van a formar los nitratos. Y ahí participa Nitrobacter y Nitrococcus. También se tienen que aprender qué bacterias son las que están participando en cada uno de los procesos. Entonces son 2 fases. La fase completa se llama nitrificación, pero se divide en fase 1 y en fase 2 otra vez. En la primera fase se va a formar nitritos, que es la nitritación, hasta se llama así para que nos ayudemos y no nos confundamos. El ion amonio, un compuesto con amonio, pues se va a transformar en nitritos. En la segunda fase, entonces decíamos que esos nitritos van a pasar hasta nitratos y por lo general ambos grupos de estas bacterias pues permanecen juntas en el suelo. En algunas ocasiones los 2 procesos se van a llevar a cabo muy rápido. Ahora, aquí,
Para la nitritación, nuestro medio de cultivo, los compañeros van a buscar cuáles son los componentes, pero el más importante pues es el compuesto de nitrógeno. Y ese medio tiene sulfato de amonio. No cualquier microorganismo lo puede utilizar. Ajá, es difícil que estos medios de cultivo se contaminen de nitritación y de nitratación. Entonces tenemos un nitrato inorgánico que va a formar nitrito. Para poder poner en evidencia que ya se transformó ese sulfato de amonio a nitritos, vamos a utilizar dos reactivos que en el manual pues vienen como gris A y gris B, pero eso no me dice nada, yo necesito saber qué compuestos son. Pues gris A es alfa-naftilamina y gris B va a ser ácido sulfanílico. Cuando estos dos compuestos se combinan, les pedimos que agreguen 2 gotitas a cada uno de los tubitos, a todos los tubos también al testigo, se va a formar un compuesto colorido. Ajá. Ese compuesto colorido, los compañeros nos van a indicar cuál es la reacción, se las van a explicar más completa. Yo aquí les puse las fórmulas, pero no lo vamos a ver a detalle porque eso lo tienen que explicar ellos en el seminario. Se va a formar un color rojito, que aquí está. ¿Qué diluciones son las que vamos a utilizar? Estos microorganismos no son tan abundantes en el suelo, no van a estar en grandes cantidades, como las bacterias mesofílicas aerobias que ya cuantificamos en la práctica número 5. Entonces, como es muy difícil que se lleve a cabo este proceso, pero sí están ahí, ¿qué diluciones utilizarían ustedes? Si se van por la lógica, pues las primeras, ¿verdad? Porque pues estoy diciendo que no son tan abundantes y aparte tardan mucho en crecer. En el manual se nos recomienda que sembremos las diluciones -1, -2 y -3. Otra vez muy fácil. Y lo mismo para la fase 2, -1, -2 y -3, porque no son tan abundantes. Este caldito que les damos, si ustedes se dan cuenta, parece que es agua, porque el sulfato de amonio pues se disuelve muy bien, pero dentro de los componentes hay otras sales que no se van a disolver y entonces aquí en el fondo tenemos un precipitado blanco. Tanto fase 1 como fase 2 es un medio muy similar, entonces parecerían que es el mismo. Pedimos que los etiqueten casi casi llegando para que no se vayan a confundir y no siembren mal las fases. Ajá. Y una vez que ya tenemos nuestros calditos inoculados con 1 mililitro, acuérdense que para la técnica de dispersión en placa sembramos 0.1 porque vamos a dispersar ese volumen de 0.1. En el caso del número más probable, lo que yo voy a agregar es 1 mililitro de la dilución, que corresponde ya sea -1, -2 y -3. Y aquí está entretenido porque ustedes les decía que las diluciones pues no siempre les alcanzan. Tienen que preparar más diluciones de alguna de ellas que ustedes van a utilizar y que van a requerir un mayor volumen para poder inocular todos sus tubos de todos los grupos microbianos que estamos analizando. Ajá, de los procesos más bien. Y al igual que en amonificación, vamos a tener un testigo. Al testigo no le vamos a inocular nada, pero para la lectura sí tengo que agregar el ácido sulfanílico y la afta-naftilamina para ver si hay o no presencia de nitritos. ¿Qué pasaría si mi testigo me da un color rojo? ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría Estaría mal. mal. Estaría mal, estaría contaminado mi tubo, estaría contaminado el medio, entonces no me va a servir y se echó a perder la práctica. Por ahí en algunas ocasiones nos llegaba a pasar, ¿verdad, maestros? Pero pues no debería de ser, se tiene que lavar muy bien el material. Por lo general todo salía perfecto, como aquí en estos resultados que tienen sus compañeros. Y vean la intensidad de ese color rojito que se ve. Nos dice que sí hay nitritos. Dilución -1, vayan anotando para que ahorita con esos datos hagamos los ejercicios. Por ejemplo, para esta serie de tubos, la dilución -1 tenemos 3 tubos positivos. La dilución -2 también 3, ¿verdad? Y la dilución -3 está en negativo, sería 3, 3, 0. Vamos a ver aquí otro ejercicio.
Ah, pues creo que es la misma, ajá. Pero la intensidad es diferente. No se les vaya a olvidar esto del ciclo de nitrógeno, porque cuando lleven bioquímica microbiana también van a usar esta técnica, pero ya no nada más va a ser para utilizar un número más probable. Ahí sí van a tener que cuantificar, es decir, cuánto nitrógeno inorgánico en forma de sulfato de amonio, por ejemplo, se va a transformar a nitritos. Y van a tener que hacer cálculos y calcular milimoles y una serie de cálculos que van a utilizar para saber cuánto se está transformando, cuánto está utilizando la bacteria. Ahorita nada más estos reactivos los estamos usando para poner en evidencia y ver cuál es el número más probable. Pero no lo dejen en saco roto porque más adelante lo van a ocupar en una de las prácticas que se lleva ahí en bioquímica microbiana y de seguro que sí la van a hacer porque ya pronto regresamos a la normalidad. Entonces, si hacemos ahora el ejercicio, que es exactamente lo mismo que en amonificación, nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar el número más probable de la tabla. Cuando tengo el número característico que es 330. Acuérdense que a este se le llama número característico. Ajá. ¿Y qué valor me da ese número característico del número más probable? 330. 240. 240. Y como yo tengo ahí directamente esas diluciones, entonces mi número más probable por gramo en base húmeda es igual a 2.4 por 10 a la 2. Pero yo tengo que calcular mi número más probable por gramo en base seca. ¿Y qué tengo que hacer? Pues este 2.4 por 10 a la 2, dividirlo entre 0.85, que es el resultado de 1 menos 0.15, que el 15% es el porcentaje de humedad que yo tengo de mi suelo. Acuérdense que cada estación tiene un porcentaje de humedad diferente. Yo para su reporte les voy a decir qué porcentaje de humedad tenían sus suelos y ya van a hacer sus cálculos. Entonces, yo tengo que dividir 240 entre 0.85. ¿Y cuánto me da? 2.82 por 10 a la Por 2. 10 a la 2. Ajá. Y decíamos que siempre en base seca el valor va a ser mayor que en base húmeda. Ajá, de 2.4 pasamos a 2.82. Y para hacer mi gráfica, pues yo le voy a sacar el logaritmo. El logaritmo base 10 a este dato de cada una de las estaciones y voy a construir mi gráfica. Ajá, ahora voy a tener la gráfica de nitritación. Nitritación. ¿Qué es la nitritación? Pues pasamos de, por ejemplo, el ion amonio, vamos a pasar a nitritos. Ajá, este es el proceso de nitritación. Y hay que aprenderse qué bacterias son las que llevan a cabo este proceso. Ahora bien, pues vámonos con la fase número 2. Ah, pero espérenme, se me olvidaba algo. Si nuestros tubos dan negativo, en el caso de aquí la dilución 10 a la menos 3, no tenemos nada. Pero yo les decía que en el suelo no estamos separando, ¿verdad? En las diluciones que nosotros hicimos no separamos a las bacterias. Todas están ahí juntas. ¿Durante cuántos días se incuba este medio de nitritación? Viene en su 14 días. 14 días, son muchos días. Entonces, puede que durante ese tiempo ya haya pasado el proceso de nitritación y se haya seguido hasta nitratación, ajá, de nitritación a nitratación. Es decir, que ya haya pasado el proceso, ajá, que se haya ido como aquí en la fase número 2 hasta nitratos. Aquí la tenemos, ajá,
que se llevara a cabo todo el proceso de corrido en esos 14 días que incubaron. Entonces, de ion amonio ya pasó hasta nitratos. Estos reactivos solamente van a dar positivo con nitritos. Entonces, ¿cómo veríamos el tubo? Si ya se fue hasta nitratación. Incoloro al agregarle los dos reactivos, el alfa-naftilamina y el ácido sulfanílico. ¿Pero sería realmente un tubo negativo? No, porque no sabemos si ya se fue hasta nitratación. ¿Qué hacemos en el laboratorio para poder saber si se fueron hasta nitratos? Que es NO3. Le agregamos un compuesto que tenga la capacidad de reducir esos nitratos y los pase otra vez a nitritos. No sé si me explico. Porque el reactivo, las gotitas que agregamos solamente dan positivo con nitritos. Son reactivos que únicamente reaccionan con nitritos. Si ya hay nitratos, pues no se va a formar el color. Pero no significa que no estén ahí. O sea, ya pasaron por nitritos, pero ya se completó todo el proceso. Ya llegamos hasta nitratos. Hay que agregar una sustancia que tenga la capacidad de reducir, es decir, de NO3 pasar a NO2. Y esa sustancia que agregamos nosotros es el zinc. Agregamos el zinc. El zinc es un agente reductor y hace ese proceso. Y aquí les voy a aumentar. No sé si llegan a ver aquí abajo en los tubitos que hay unas partículas metálicas ahí en el fondo. Sí, como que se ven grisecitas. Ajá, ese es el zinc. Ese es el zinc. Entonces, a todos los tubos que son negativos en nitritación, ustedes les tienen que agregar zinc. Y también al testigo le echamos para que vean que ahí no pasa nada, ¿no? Porque no se tiene por qué generar color. Ahí no hay inóculo. Pero cuando ustedes agregan el zinc y esperamos, van a ver que se forman unas burbujitas y esperamos 1 minuto, 2 minutos. Si se pone rojito, ¿qué significa? Que ese tubo realmente era positivo a nitritos, pero ya se había ido hasta nitratos. Hay que regresar los anitritos utilizando el zinc, que es un agente reductor de nitratos. Yo sé que es un poco confuso, pero por eso me voy despacito para que no se me hagan pelotas. Y lo van a explicar otra vez sus compañeros muy bien en su seminario. Entonces aquí está. El zinc pues tiene la capacidad de reducir esos nitratos a nitritos. Y aquí estaría, entonces es como el tubo de abajo, le agregamos zinc y si se pone rojito como acá arriba, pues es que realmente era un tubo positivo y hay que considerarlo para poder hacer el cálculo. ¿Hasta aquí estamos bien? Ujú. Sí, Bueno, profesora. Sí, ahora vámonos a la fase número 2. Ah, miren, aquí está. Aquí les puse otro. ¿Ya vieron? Aquí sus compañeros sí se emocionaron, pero qué bueno porque podemos ver la imagen. Como tiene un montón de zinc, dijeron, no, pues mejor le echamos mucho para que se pueda ver si realmente es un tubo negativo. Y vean que ahí sí no cambió de color. Ahí no hay un cambio. Pero en algunas ocasiones al agregar el zinc sí se reduce nuevamente a nitritos. Ya no tienen que agregar más reactivo, más ácido sulfanílico y alfanaftilamina. Con el que tiene ahí el medio es suficiente. Ya una vez que están reducidos, ahora sí se observa una reacción positiva que es de color rojito. Entonces aquí hay que agregar zinc. Aquí tenemos un negativo, pero puede ser un falso negativo. Hay que agregar el zinc hasta el final. Por ejemplo, para este ejercicio, el número 1 es el testigo. Acuérdense que siempre vamos a meter un testigo, les vamos a dar 10 tubos. Todos estos tubos solamente se les agrega el mililitro del inóculo y no los tienen que agitar. Así como los inoculan, se tapan y se dejan quietecitos durante 14 días. Aquí el número característico, por ejemplo, sería 3, 1, 1. 3, 1, 1. Y con ese dato ya calculo yo mi número más probable por gramo en base seca. Porque base húmeda es directo del manual, no tengo que hacer alguna modificación para el cálculo.
Ahora, vámonos a la fase 2. Si yo quiero ver la fase 2, entonces en mi caldito yo tengo que agregar nitritos. Esos nitritos se van a transformar a nitratos. El medio contiene nitrito de sodio. Ajá. Y nuevamente pues vamos a utilizar los reactivos gris A y gris B para la fase 2. Pero ahora sería al contrario, ¿verdad? Porque si hay nitritos, perdón, si hay nitratos, ¿se vería color o ya no? Si yo ya estoy agregando el reactivo gris A y gris B. Ya no se vería el color. Ya no se debería de ver, entonces ahora es todo lo contrario, por eso es compleja esta práctica porque luego se me confunde en qué color se tiene que ver. Se tendría que ver incoloro un tubo positivo, por ahí anótenlo. Un tubo positivo de la fase 2 tendría que ser incoloro. Por algún motivo que no sabemos muy bien, por lo general cuando tenemos nitritos en el medio, en lugar de que se vea un color rojito, se veía un color amarillo, ¿verdad, maestro Trini? Sí, así es, maestra. Entonces Aún no lo vean, hemos resuelto, pero esperemos próximamente que haya, podamos pasar a medios de cultivo, ver cómo lo preparan, a ver qué pasa. sí, porque si hay nitritos, se tendría que ver rosita así muy bonito como acá arriba. Así tendrían que verse todos sus tubos. Todos los tubos rositas para la fase 2 serían negativos porque decíamos que el ácido sulfanílico con la alfa-naftilamina solo da positivo con nitritos. Entonces se verían rositas, pero resulta que no, que se ven amarillos, así como este medio. Ujú. Ahí sucede algo. Este proceso es un poco más complicado de que se observe, entonces no lo llegamos a ver como quisiéramos en el laboratorio, pero en algunas ocasiones sí lo llegamos a montar. Por lo general, desde hace algunos semestres, pues se montaba solo la fase número uno y ya de ahí calculábamos pues cuáles eran los tubos que se iban hasta nitratos. Ujú. Pero de repente sí llegaba a funcionar. Ahí hay un problema en la preparación de este medio. Entonces vean, porque hasta el testigo se ve amarillito. Entonces teníamos esa situación con ese medio de cultivo. ¿Qué esperaríamos? Pues que se viera rosa, un rosita o un rojito muy tenue, con todos los tubos. Ujú. Y los que son positivos, pues se tendrían que ver incoloros, así como estos, ¿no? De aquí, incoloros. Ahí creen ustedes que tendríamos que agregar zinc. ¿Será necesario agregarle zinc a la fase número 2? No, No. ¿Qué pasaría si yo agrego este zinc? Se va a seguir viendo de color rojito, ¿verdad? Porque se supone que partimos de nitritos. Ya están ahí los nitritos. Se tiene que ver rojito. Ujú. Entonces no hay que agregar nada. Aquí ya nada más vemos en qué tubos tenemos pues los tubitos que sean incoloros. Un tubo incoloro sería un tubo positivo. Ujú. En la fase número 2. Son muy parecidos los medios, o sea, se parece que hasta se pueden confundir y sí les pasa. Si no acomodan bien sus etiquetas al momento de que están ustedes colocándolas en los tubos y se equivocan, pues ya combinaron los dos medios y pues ya no sale el experimento. Entonces ahí les pedimos tener mucho cuidado y tienen que estar muy concentrados porque pues no está sencillo estar ahí destapando un tubo, metiendo ahí. Ustedes adquieren mucha experiencia para inocular los tubitos. Ajá. Bueno. En el caso de la fase 2, pues también sería exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio para la fase número 2. Profesora, si el tubo se tornaba de rojo, bueno, si se mantenía en rojo, ¿era positivo Negativo. o Neg- negativo? para ¿Negativo? nitratación negativo. Acuérdense que Ujú. nitratación va de nitritos a nitratos, por eso se llama nitratación. Si mi tubo tiene nitritos, pues ¿cómo voy a ver un tubo negativo? Si tiene alfa-naftilamina y ácido sulfanílico, que es el gris A y B. ¿Cómo se va a ver? Rojo, si es negativo, porque tenemos nitritos. Ujú. Pero si ya se transformó en nitratos, ¿se va a ver rojo? No.
se va a ver incoloro y ese va a ser un tubo positivo. Es al revés. ¿Sí estamos de acuerdo? No se me confundan. Sí, profesora, gracias. ¿Ya no tienen duda? Es que sí es un poco confuso porque se utilizan los mismos reactivos, pero está al contrario. Ujú. Lo vieron en micro, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Eso lo vieron en micro. ¿En micro? Ah, bueno. Entonces, si ya lo revisaron en micro, no se tienen que confundir. Y es lo mismo, suponiendo que tenemos 0, 0, 0, que es el caso de nuestro ejemplo, vamos a buscar el número más probable. Acuérdense que este se llama número característico, porque luego en el examen se equivocan. Número característico. 0, 0, 0 es menor a 3. Menor a 3. Y tengo que hacer mi cálculo. Ajá. Esto sería el número más probable por gramo en base húmeda. Y ahora para base seca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sería este 3, bueno, es menor a 3, entre 0.85, que otra vez decíamos que ese 0.85 proviene de 1 menos 0.15, que 0.15 es el porcentaje de humedad de mi suelo. Entonces, si yo divido 3 entre 0.85, eso me da 3.5, menor a 3.5. Y ese dato pues sí lo puedo, bueno, si ustedes lo grafican, no pueden tener números menores a 0. Que no lo grafiquen, ¿verdad, maestro Trini? Si es que tenemos esos valores ahí en sus resultados que les voy a pasar, para estar de acuerdo. Pues sí, Pero sí, 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 me traes ahí. Muy bien. pero sí lo tienen que reportar en la tabla, que sería menor a 3.5, número más probable por gramo en base seca. Aquí sería base seca. Por gramo en base seca. Y hay que hacer su gráfica también. Acuérdense que al final pueden hacer una gráfica con todos los procesos del número más probable. Ahí sí se puede. Y ahora vámonos con el que nos falta, la desnitrificación. Ya no hubo confusión con nitrificación fase 1, nitrificación fase 2, que es nitritación, nitratación. Hay que estudiar, porque si no, sí se me van a hacer pelotas. Y los compañeros en el seminario pues van a retomar las reacciones. Bueno, ahora para la desnitrificación, aquí vamos a partir, bueno, hay dos tipos de reducciones. Hay una reducción que es asimilatoria y una reducción desasimilatoria. Nosotros nos vamos a enfocar en la desasimilatoria. Y en este caso pues va a ser la desnitrificación, que se lleva en condiciones anóxicas. Aquí lo que va a pasar es que vamos a partir de nitratos, de los nitratos, aquí están, va a pasar primero a nitritos, después NO. ¿Qué es el NO? ¿Ese compuesto cómo se llama? ¿Alguien sabe? Y el N2O, ¿cómo se llama? ¿NO qué es? ¿Óxido qué? Nítrico. Óxido nítrico pasa a óxido nitroso y finalmente hasta nitrógeno molecular o gaseoso. Entonces, si se dan cuenta ahora qué le está pasando a los nitratos, se van a reducir, se van a reducir hasta que se forma nitrógeno molecular. Para poder poner de manifiesto este proceso en el laboratorio, les damos un medio que contiene nitrato de potasio y un indicador que es el azul de bromotimol. Ese azul de bromotimol, cuando está en pH alcalino, tiene un color azul, como lo están viendo ahí, y en medio ácido está amarillito, y cuando está en neutro parece que es verde. Entonces, cuando nosotros les damos los medios, tiene un color verdecito. El primer tubo del lado izquierdo es así como se los entregamos. Pero ese medio de desnitrificación aparte tiene otra característica. Le ponemos una campana de Durham. ¿Por qué creen que le pongamos una campana? Pues ya tiene su indicador de pH, ¿no? Que es el azul de bromotimol. Tenemos una campana de Durham y tenemos el nitrato de potasio, que va a ser la fuente de nitrógeno, el nitrógeno oxidado que se va a utilizar para poder convertirlo hasta nitrógeno gaseoso.
¿Por qué creen que ponemos una campanita de Durham? Para ver la formación del gas del nitrógeno. Para ver la forma de hidrógeno. Entonces, todos los tubitos les pedimos que ustedes revisen que tenga su campana de Durham. Entonces, una vez que ya checaron que tienen eso, a este tubito también lo vamos a inocular con 1 mililitro de cada dilución correspondiente. Pero aquí ya no son las diluciones -1, -2 y -3. Este proceso es más abundante, así que les pedimos, como viene en su manual, que inoculen la dilución -3, -4 y -5. Anótenle por ahí porque aquí ya va a ser diferente el cálculo para este proceso. -3, -4 y -5. Ajá. ¿Y cuánto tiempo vamos a incubar estos tubos? ¿Cuántos días dice el manual? 7. 7 días. Entonces, estos microorganismos pues no tienen un tiempo de generación tan largo como en el caso de nitrificación, que ahí sí es un proceso muy complejo y las bacterias pues se van a tardar en poder desarrollarse. Ajá. Bueno, entonces aquí 7 días. Después de 7 días, vean qué pasó. Ahora los tubos ya están azules y los compañeros del seminario nos van a explicar por qué cambia. Yo ya les conté que en Stuart, pues ahí hay un cambio de pH por el compuesto que se está formando al final de la ruptura de la urea, que es el amoníaco, ¿verdad? Entonces cambia el pH alcalino y entonces ya se va a ver ese indicador de color rosa mexicano. Ajá. Entonces se va a ver así, un tubo positivo. Pero ahora ustedes van a investigar, los compañeros que les toque el seminario, por qué se pone azul. Ujú. ¿Qué tenemos que ver en este tubo para poder considerarlo positivo? Que haya crecimiento y sobre todo que haya ¿qué? Gas atrapada en la campana. Y ustedes me van a decir otra vez, pues ¿por qué se pone azul? Si a mí lo que me interesa es crecimiento y que haya gas en la campanita. Ese sería un tubo positivo. Pero por lo general esos tubitos que están azules, que tienen gas en la campana y hay crecimiento, pues son positivos. Me van a explicar. Ajá, y algunos se llegan a ver hasta amarillos. Entonces, los que se ponen amarillos, pues ¿por qué se pondrán amarillos? Y estas diluciones, pues también vamos a compararlas con respecto al testigo. Vean aquí, para el caso de la dilución, váyanle anotando para que hagamos el cálculo. -3 tenemos 3 tubos positivos. Para -4, si observamos los siguientes 3, también son 3, ¿verdad? Y para la dilución -5, solamente 2 tubos están positivos. Ahí se ve cómo hasta se formó una película del crecimiento bacteriano. Aquí sí vean cómo es muy diferente a comparación de los otros medios, los otros caldos, el de amonificación y el caldito de nitrificación fase 1 y nitrificación fase 2, que ahí sí de plano, lo único que nos ayuda a saber si estuvo ahí o no se llevó a cabo el proceso, no vemos la turbidez del crecimiento de las bacterias, pero lo ponemos en evidencia a través pues del agregar esos compuestos, ¿no? Esos reactivos que nos ponen de manifiesto, en este caso a los nitritos. Aquí sí se ve muy bien el crecimiento. Vean, acá tenemos otros tubos. Es lo que les decía, a veces nos dan tubos de diferentes, pues grosores, porque todos son de la medida de 150. Y aquí pues ya le pusieron su mililitro y vean, con respecto al primer tubo, que es el testigo, cómo se ven todos. Todos están azules. Y seguramente y nos llega a pasar, algunos tubos que están azules no tienen gas, pero sí hay crecimiento. ¿Sería un tubo positivo o no lo consideran como positivo? No se considera positiva. Ajá, exactamente. No lo vamos a considerar porque lo que yo voy a tomar en cuenta es que se haya formado ese nitrógeno gaseoso. Entonces, si no hay gas, aunque esté el crecimiento, aunque esté azul o amarillo, no lo vamos a considerar. Va a ser negativo. Ujú. Y bueno, para poder hacer mi cálculo, ahora sí es un poquito diferente. Yo creo que sí voy a terminar ya para conectarnos en la otra sesión. Decíamos que 10 a la -3, 10 a la -4
y 10 a la menos 5. En el ejemplo que estábamos viendo de los tubitos teníamos 3, 3, 2. Acuérdense, este se llama número característico. ¿Qué voy a hacer si en mi tabla solamente tengo dilución menos 1, menos 2 y menos 3? ¿Qué haré? ¿La podré utilizar esa tabla también? ¿Sí o no? Ay, por ahí alguien se quería animar a hablar. Pues fíjense que sí, porque no tenemos otra tabla para ocupar, pero vamos a hacer una modificación en el cálculo. A ver, búsquenme ese número característico, 3, 3, 2. ¿Qué valor me da? 1100. 1100. Este es el número más probable de la tabla como tal. Pero para calcular mi número más probable por gramo en base húmeda, yo tengo que utilizar una pequeña modificación de la fórmula. Bueno, primero vamos a usar una fórmula. Esos 1100 los voy a dividir entre 100 y los voy a multiplicar por el factor de dilución intermedio, porque yo no tengo la dilución menos 1, menos 2 y menos 3. En estas diluciones de menos 3, menos 4 y menos 5, ¿cuál es la dilución intermedia? ¿Cuál es la dilución intermedia? ¿Cuál Podría es? ser 1 por 10 a la menos 4. Exactamente, esa es la dilución intermedia. Esa es la dilución. ¿Cuál es el factor de dilución intermedio? De 10 a la menos 4. Ay, ¿cuál es el factor de dilución? ¿Cuál es el factor de dilución? Porque una cosa es la dilución y otra cosa muy diferente es el factor de dilución. De la dilución 10 a la menos 4, ¿cuál es el factor de dilución? ¿Están por ahí, alumnitos? ¿Ya llevaron micro? Sí, exactamente. La dilución intermedia es 10 a la menos 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el factor de dilución de 10 a la menos 4? ¿Cómo sé? Antes de que se nos acabe el tiempo. Podría ser 1 a 1000. ¿1 a 1000? ¿Cuántas veces o cuántos ceros le tengo que poner? O más bien, ¿cuál es el factor de dilución? O sea, ¿cuánto estoy diluyendo yo mi muestra? A ver, vamos a borrar. 10 a la 0, ¿hay dilución? No, no. ¿Verdad? 10 a la menos 1. ¿Cuál es el factor de dilución? ¿Cuántas veces estoy 1 a diluyendo? 10. 10. 10. 10 a la menos 2. ¿Cuánto estoy diluyendo? 100. 10 a la menos 3. ¿Cuál es el factor de dilución? 1000. 10 a la menos 4. 10. 1.000.000. 10. Un millón. 10 a la menos 5. Sería igual. 3, 4, 5 serían 100,000. Y ahora sí, 10 a la menos 6. Aquí estamos diluyendo. ¿Cuánto? 1,000,000, ¿verdad? Estos son los factores de dilución. Estos, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, el que tenemos aquí. Entonces, ustedes van a revisar ya con más calmita, tienen el método, en métodos y tablas, viene la determinación del número más probable y ahí viene la fórmula que nosotros ocupamos. Entonces decíamos que para el número más probable por gramo en base húmeda, como yo no tengo las diluciones menos 2, menos 3 y menos 4, perdón, menos 3, menos 4 y menos 5, pues entonces yo tengo que utilizar una fórmula.
y yo voy a buscar el resultado de mi tabla. Este es de la tabla, ¿verdad? Utilizando -1, -2 y -3, que para el caso de 3, 3, 2 era 1100. Pero mi fórmula me dice que para poder saber en esa dilución que yo estoy utilizando, hay que dividirlo entre 100 y multiplicarlo por el factor de dilución intermedio, que en este caso decíamos que era a la 4, ¿verdad? Entonces son 10,000. ¿Eso cuánto me da? 1100 entre 100 por 10,000. Órale, maestro, que ya va a acabar. Sí, ahí voy. 1.10 por 10 a la 5. O 1.1 por 10 a la 5. Este es en base húmeda. Y esta misma fórmula la van a ocupar para ciclo del azufre. Vamos a conectarnos a la otra sesión y les sigo explicando. ¿Sale? Bueno. Bueno, voy a compartir otra vez la presentación. El tablero, porque aquí estábamos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Sí, maestra. ¿Y si ven la pantalla o no? No, ¿verdad? No. No. Todavía no. La pantalla no. A ver, ahora sí ya. Bueno, entonces decíamos que en este caso, pues no podemos hacer el cálculo directo. No podemos hacer el cálculo directo. Entonces decíamos que nos vamos a ir al número más probable de la tabla, utilizando los valores que están ahí del -1, -2 y -3, sin importar que sean otras diluciones. Y decíamos que para 3, 3, 2, sin importar la dilución, el resultado era 1100, pero yo no puedo reportar eso directamente porque yo no tengo esas diluciones, entonces yo tengo que utilizar la fórmula del número más probable por gramo en base húmeda, que es igual al número más probable de la tabla. Así vayan anotándolo ustedes, lo revisan después en su manual, pero también que lo tengan ustedes en su libreta, entre 100 por el factor de dilución intermedio. Ajá, eso es lo que tenemos que hacer ahora para hacer este cálculo, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo mi resultado, aquí le voy a borrar para ir sustituyendo los datos que estábamos platicando hace un momento. Decíamos que tengo entonces 1100 entre 100 por el factor de dilución intermedio. Yo les decía que para la desnitrificación se utilizan las diluciones -3, -4 y 10 a la -5. Ajá, ¿cuál es el factor de dilución intermedio? ¿Cuál es la dilución intermedia? Es -4. Entonces, el factor de dilución intermedio sería 10,000. Y estábamos haciendo el cálculo
Y decíamos que el número más probable por gramo de base húmeda es igual a 1.1 por 10 a la 5. Hasta aquí vamos. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Esto es en base húmeda, ¿no? Acuérdense otra vez. ¿Cómo? Ay, perdón, no los entendí, no les entendí. ¿Qué no, maestra? Si no salió así. Ah, muy bien. Bueno, entonces esto es base húmeda. Solo lo van a hacer, en este caso de este ciclo, para la desnitrificación. Ujú. Para desnitrificación tengo que hacer este procedimiento. Y ahora para calcular base seca, pues ya nada más lo que ya sabemos, ¿no? Este valor de 1.1 por 10 a la 5 lo divido entre 0.85. ¿Por qué? ¿De dónde salió otra vez ese 0.85? Pues es 1 menos 0.15, que es el porcentaje de humedad del suelo que teníamos desde la clase anterior. Esto sería para el número más probable en base seca, entre 0.85. ¿Y eso cuánto les da? 1.29 por 10 a la 5. Ajá, exactamente. Entonces el número más probable por gramo en base seca, decíamos que va a ser 1.29 por 10 a la 5. A la 5. Y así ya obtenemos el resultado, tanto de base húmeda como de base seca. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora hay que sacar el logaritmo del número más probable. Acuérdense que siempre graficamos en base seca. Sacamos el logaritmo y una vez que ya tenga ese logaritmo, yo ya puedo graficar mi desnitrificación por cada una de las estaciones. Este es el que va a estar aquí, el logaritmo, y aquí vamos a tener las estaciones. Entonces les voy a pedir que hagan una gráfica para cada proceso. Acuérdense que no podemos poner juntos a proteólisis, ¿verdad? Pero ¿qué sí puedo hacer? Una gráfica donde tenga los otros procesos que son del número más probable, ¿verdad? Porque pues esos tengo todas las mismas unidades, que sería el logaritmo del número más probable por gramo en base seca. ¿De quién? Vamos a poner, como lo vimos, de amonificación, vamos a ponerlo en rojito. Entonces vamos a tener el proceso de amonificación. Lo puse A. Después vamos a tener nitritación fase 1, que es la nitrificación, perdón, la nitrificación fase 1, que es la nitritación, donde se forman los nitritos, la fase 1. Después vamos a poner en amarillito la fase 2, por ejemplo. Es un ejemplo, aquí, nitrificación fase 2. Y la desnitrificación, vamos a ponerla hasta acá, en verde. Sí podemos hacer esto, ¿verdad? Y esta sería la desnitrificación. Y son 4 procesos que todos los calculamos el logaritmo del número más probable por gramo en base seca. ¿Qué no puedo incluir aquí? Proteólisis, porque proteólisis son unidades formadoras de colonia por gramo en base seca. Ese proceso se va a analizar y a discutir y a concluir por separado. Y lo de la fijación, pues será una observación al microscopio, ya nada más es como que retomar lo que yo les expliqué, que son los bacteroides y qué sucede. Y por qué se formaban esos bacteroides. Que es una fijación de tipo simbiótica, ¿verdad? No es libre y muchos contestaron en el examen que era una fijación libre y no. También hay fijación libre que llevan a cabo otras bacterias como Azotobacter, pero la que nosotros vemos en el laboratorio es la de una simbiosis que se forma el nódulo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio? Hay que leer, por favor, en el manual. Lean
el número más probable, la técnica del número más probable, para que ustedes puedan checar por qué se utiliza esa fórmula para calcular. Ok, bueno. ¿Alguna duda? ¿Otro ejercicio que quieran que hagamos? ¿O ya no? ¿O quedó todo claro? Todo claro, Quedó maestra. claro, profesora. ¿Cuál es una desventaja de utilizar el número más probable? Pues que tenemos que utilizar muchos tubos, ¿verdad? En el caso de la cuantificación por dispersión en placa, pues lo estamos haciendo por duplicado. Aquí, pues no se puede. Y bueno, ya. Ajá. Maestros, no sé si quieran comentar algo más. Acuérdense que existen más No, procesos más en relación con esto, no. No, maestra. Por ahí viene en el cuestionario cuál es la diferencia entre una reducción asimilatoria y una desasimilatoria. Acuérdense que para esa reducción vamos a partir en ambas de nitratos, pero en una se va a formar nitrógeno orgánico y en la otra pues vamos a llegar a... Yo quiero que en el seminario me expliquen porque les van a pedir y no quiero que se confundan porque también para ciclo del azufre hay una reducción asimilatoria y una reducción desasimilatoria. Y tampoco se confundan, por ejemplo, aquí en nitrógeno, la amonificación también se le llama mineralización. Entonces sí es un poco complicado, pero deben estudiarlo para que no se hagan tantas pelotas. Y todos son oxidaciones y reducciones de los compuestos. ¿Ah? Creo que ya. Ya. Muy bien, maestra. Bueno, si no tienen algún otro comentario, jóvenes, pues le damos las gracias a la maestra Cintia por su apoyo en esta presentación. Y pues nada más complementar, ya habíamos visto a detalle cuáles eran los procesos que están sucediendo en nuestra columna de pasando ya a otra práctica, perdón. El día de hoy nos tocaría la lectura final de la columna de Vinogradsky, cuando estamos en modalidad presencial. Creo que es una de las sesiones que más les atraen a ustedes. Bueno, pero bueno, pues vamos a tratar de suplementar un poquito lo que tendríamos que hacer en el laboratorio. Entonces, para esto generalmente damos 2 sesiones, precisamente porque tienen que hacer bastantes observaciones al microscopio, ¿de acuerdo? Entonces pasamos entonces ya ahorita a lo que sería nuestra explicación de la lectura de la columna de Vinogradsky, y para lo cual pues me voy a permitir ahorita compartirles una imagen. Sí, no quiero esto de aquí. ¿Y ahora? Ahí está, listo. Bueno, lo que vamos a ver aquí ahorita, someramente, es lo que tendríamos que hacer con cada una de las columnas y, y en las 4 columnas, bueno, entonces, en cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Cada cuatro columnas por cada equipo. Entonces, nuestras columnas van a tener generalmente tenemos columnas con este aspecto. Ahorita vamos a ver algunas fotografías de otras comportamientos, pero para hacer la lectura de las columnas también resulta muy interesante porque tenemos que hacer las observaciones para poder también establecer algunas diferencias y algunas comparaciones. Entonces, en principio, lo que tenemos que observar en las columnas es la biodiversidad, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ejercicio
que es nos ayuda a entender la biodiversidad que sucede dentro de la columna, dentro de cada una de las columnas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a observar cuál es la biodiversidad que se presenta en cada una de las columnas. Por lo tanto, tenemos que observar qué microorganismos hay aquí en la parte superior, en la interfase aire-agua, luego en algunos puntos estratégicos que ahorita los vamos a mencionar, en la interfase agua-sedimento, o en su caso sería interfase agua-suelo, los que utilizaron suelo. ¿Sí? Una vez que ya nosotros hicimos una serie de observaciones en donde estamos revisando la biodiversidad, ¿sí? Después de eso, de que decimos, bueno, es que en esta parte encontramos estos microorganismos, acá otros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez que ya terminamos de hacer eso, ahora vamos a hacer la comparación de la biodiversidad entre las diferentes columnas. Recuerden que tenemos 4 columnas: la columna que está sin tratamiento, que sería nuestra columna testigo, la columna con tratamiento a base de sacarosa, la columna con tratamiento a base de detergente y la columna que se encuentra en obscuridad. Entonces, una vez que tengamos las observaciones de cada una de las columnas, ahora comparamos entre cada una de las columnas, y eso nos va a servir para determinar si alguno de los tratamientos tiene alguna característica que nos permita a nosotros determinar, ¿sí?, si hubo modificaciones con base en el tratamiento. Entonces, vamos a empezar con lo que se hace en cada una de las columnas, y con esto les decía yo, vamos a revisar la biodiversidad dentro de una columna. Entonces, para eso vamos a tener un portaobjetos, ¿verdad? Un portaobjetos, y en este portaobjetos lo vamos a dividir. Aquí vamos a ser muy ahorrativos y cada portaobjetos nos va a servir para hacer 3 preparaciones. Pero ojo, conforme vamos haciendo una preparación, la vamos a observar. Si queremos poner más de una preparación aquí, al final, la última que leamos ya va a estar seca por el calor que se genera en el microscopio, por la luz del microscopio. Entonces, aquí la recomendación primordial es que cada que tomen una muestra, la observen inmediatamente en microscopio. Entonces, tomamos una muestra de la interfase aire-agua, ¿sí? Sobre todo si hay la formación de alguna biopelícula. No sé si en sus columnas hubo la formación de alguna biopelícula, creo que no se mencionó a la hora que estábamos platicando, parece que no sucedió así, pero bueno, en caso de que haya la formación de una biopelícula, también toman parte de la biopelícula y hacen aquí depositan aquí una gota. Se les proporciona una pipeta Pasteur y ustedes traen un bulbo de hule pequeñito para hacer la toma de las muestras. Entonces, con la pipeta Pasteur toman una alícuota de la interfase, la depositan en un extremo de su portaobjetos, le ponen un cubreobjetos e inmediatamente lo observamos al microscopio. Entonces, son 3 las observaciones básicas que tenemos que hacer. Lo mismo hacemos con la segunda observación. La segunda observación la vamos a hacer en lo que es la interfase de la zona óxica de la zona anóxica. Esto nos los da los indicadores que les ponemos, en este caso la resazurina. Ustedes, si hubiéramos tenido oportunidad, en el caso de que lo hubiéramos puesto azul de metileno, ya vieron, ya platicamos que efectivamente sí se forma una estratificación, y entonces hubiéramos podido tomar una muestra de esa interfase. Esa segunda muestra la ponemos al centro ahora de nuestro portaobjetos, le ponemos un cubreobjetos e inmediatamente lo observamos al microscopio. Lo mismo hacemos con la interfase agua-sedimento. En este punto también introducimos la pipeta Pasteur, presionada para que no entre agua, no entre muestra de agua, y una vez que lleguemos al punto, absorbemos con el bulbo una pequeña alícuota y la ponemos en el siguiente extremo de nuestro portaobjetos. Le ponemos un cubreobjetos e inmediatamente hacemos una lectura, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las 3 observaciones básicas que tenemos que hacer. Sin embargo, nos llevamos mucho tiempo en estas sesiones, que les digo son 2, porque además tenemos que hacer revisiones de otros fenómenos que se puedan presentar dentro de nuestras columnas. Bueno, recuerden ustedes que les deben haber comentado en el laboratorio de microbiología general cómo se tiene que hacer las observaciones al microscopio para hacer un barrido.
¿de acuerdo? Aquí vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de campos que sea necesario. Le voy a presumir ahora a la maestra Cintia, y eso sí puedo. Ok, aquí está. Vamos a presumir a la maestra Cintia. Hagan de cuenta que este va a ser su cubre objetos. Sí, su cubre objetos. ¿Ya viste, maestra Cintia? ¿Ya te copié? Ya, maestro, con trazos más finos. No, pues fue lo único que encontré. Bueno, y les deben haber mencionado en el caso de microbiología cómo se tiene que hacer un barrido. Al microscopio, vamos a observar nosotros al microscopio el aumento de 40x. No hay inmersión porque inmersión es solamente para preparaciones ya fijadas. ¿Sí? Aquí vamos a hacer observaciones en fresco y por lo tanto tenemos que observar máximo hasta el aumento de 40x. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a ubicar el campo, el primer campo, en cualquiera de las esquinas de su cubre objetos. Y una vez que estén ahí, ustedes van a hacer barridos en este sentido, ¿de acuerdo? Hacia abajo o hacia arriba, como quieren ustedes, así. Y van primero a observar un campo, ¿sí? Hagan de cuenta que el campo está aquí, está aquí el campo, y hacen un barrido hasta el campo aquí. Y una vez que hagan el barrido de todo el campo, ahora mueven la platina, la platina con el carrito que tiene, y si no manualmente, y mueven el objetivo hasta abarcar el siguiente campo. Y la lectura se tiene que ir haciendo en este sentido, ¿de acuerdo? Y una vez que llegan a la última, regresan ustedes hacia la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, así hacen los barridos, abarcando en cada ocasión un campo completo, ¿sí? Aquí estaría el otro campo. Y una vez que terminen de hacer el barrido en este sentido, otra vez empiezan a hacer el barrido en este sentido, ¿de acuerdo? Esa es una manera en la que se hacen las observaciones que necesitamos aquí. Seguramente les habrán comentado en microbiología general este tipo de formas de hacer las revisiones al microscopio. En el otro caso hay otra manera que a lo mejor también se las deben haber mencionado, ¿sí? Ahí lo que se hace es en escalerita, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que ubican otra vez el objetivo, ¿sí? El campo en la esquina de en su sistema, y luego lo van a hacer en escalerita, ¿sí? Hacen el barrido de ese campo, luego mueven el carro hasta ubicarse ahora en este otro campo, y luego una vez que terminen de hacer mueven otra vez el carro hasta ubicarse aquí, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hasta que terminen. Si se fijan aquí, lo que estamos haciendo, pues es en escalerita. Empezamos aquí, bajamos acá, bajamos acá, bajamos acá, bajamos acá, ¿sí? Entonces, y estos son los puntos que se van a ir observando, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos formas en que tenemos que hacer nuestras lecturas, ¿de acuerdo? ¿Ya habían visto esta parte, jóvenes, de hacer sus observaciones al microscopio? ¿O no las habían visto? No, yo no, maestro. ¿No? Bueno, entonces esas son las formas que se recomiendan para hacer observaciones al microscopio siempre que tienen que hacer barridos. Son las dos formas que se recomiendan, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a hacer en cada una de las observaciones. Pero además ustedes se van a revisar si en su columna de agua, ¿verdad? Observan, por ejemplo, aquí que se ve muy turbio en esta zona, no sé si alcancen a percibir, ¿verdad? Aquí la hacemos como me ha recomendado la maestra Gaby. Ven ustedes cómo toda esta zona está muy turbia, lo cual nos indica que, fíjense que incluso está más turbio aquí que en esta zona. Entonces, esto nos indica que puede haber aquí al desarrollo de alguna comunidad microbiana, algún grupo de microorganismos. Entonces, ustedes van a tomar otra, otra muestra de aquí con su pipeta Pasteur, ¿de acuerdo? Entonces, también ahí toman ustedes y en otro portaobjetos vuelven a hacer lo mismo, hacer 3 observaciones por cada portaobjetos, ¿de acuerdo?
Pero además se van a fijar en el sedimento. Si en el sedimento encuentran ustedes regiones que tengan una tonalidad rojiza, entonces también de ahí introducen su pipeta Pasteur y toman de aquí otra muestra y la ponen también en un portaobjetos y hacen la observación en microscopio. Si también observan que haya algunas zonas de una coloración verdosa, también de ahí toman una muestra, ¿verdad? Y también la ponen en un portaobjetos y hacen observaciones al microscopio. Si encuentran este tipo de zonas de color rojizo, es probable que sean las bacterias púrpuras del azufre. Y si encuentran regiones de color verdoso, es probable que sean bacterias verdes del azufre. Y en otros casos van ustedes a encontrar manchones, ¿verdad? De algunas zonas que pueden estar más oscuras dentro del mismo sedimento. Es probable que allí lo que esté pasando, que haya una conjunción de todos los factores para que se dé una respiración anaerobia, con la formación de precipitados de sulfuros. Y entonces también ustedes pueden tomar muestras de ahí y en otro portaobjetos ponerla y hacer observaciones. Y además es válido que ustedes, si ven cualquier cosa en su columna, tomen muestra y la observen, ¿de acuerdo? Es válido. Así es que, básico, 3 observaciones, pero mínimo aquí tendríamos cuando menos 9 observaciones. ¿De dónde salen las otras 2? Ustedes recordarán que hay un portaobjetos embebido en el sedimento. Bueno, una vez que terminamos de hacer estas observaciones, para facilitar el trabajo, se decanta la columna y solamente se queda el sedimento con el portaobjetos. Y lo que van a hacer, en el caso del portaobjetos, ¿verdad? ¿Sí? En ese caso en particular, va a ser lo siguiente, ¿vale? Híjole, a ver si me da tiempo. Entonces, aquí, jóvenes, lo que van a hacer es que el portaobjetos va a estar, que la caray, uy, qué pulso. Bueno, ustedes disculparán, ¿sale? Entonces, el portaobjetos lo van a tener ustedes embebido de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Lo van a tener embebido así. Lo que van a hacer es que lo van a inclinar hacia acá o hacia cualquier extremo. Si es que está vertical. Si está metido de forma inclinada, lo tratan de levantar. De tal manera que ahora el sedimento va a quedar aquí y una vez que lo inclinan, ¿sí? El portaobjetos ahora va a quedar de esta manera, ¿vale? Va a quedar de esta manera. Lo van a extraer, ¿sí? Y ahora, hagan de cuenta que aquí ya lo extraje y nos va a quedar el portaobjetos de esta manera. ¿No? Nos va a quedar aquí, ¿sale? Entonces, esta región es la que va a quedar aquí, ¿sí? Y esta de acá es la que va a quedar en la parte superior. Lo que vamos a hacer es limpiar perfectamente toda esta zona del portaobjetos. La limpiamos perfectamente. Y la otra zona, la parte superior, la que quede como la parte superior, ¿sí? A esta, aquí les vamos a poner, ¿sí? Unos cubre objetos. Uno en la región que estaba embebida en el sedimento, ¿sí? Y otro portaobjetos en la región que estaba en contacto con el agua, esta parte. Aquí ponemos otro portaobjetos y hacemos observaciones al microscopio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le decía que mínimo tendrían que ser obligatorias 5 observaciones, más las observaciones adicionales, dependiendo de lo que ustedes estén observando en su columna de Vinogradsky, ¿sale? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Y es con eso ustedes dirían, es que en esta zona encontramos este tipo de microorganismos, en esta otro tipo, sí encontramos este grupo de microorganismos, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen para cada columna, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienen eso, ¿sí? Pues ahora van a tener que hacer la comparación de lo que encontraron en cada columna y determinar si hubo variaciones en cuanto a la biodiversidad en cada columna, lo cual nos indicaría diferentes comportamientos para cada tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer.
Ahora me voy a permitir, ¿sí? Les voy a presentar algunas imágenes de ¿sí se ve? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Vean, estas son algunas imágenes tomadas por otros de sus compañeros en donde vemos algunos de los organismos que llegamos a encontrar. Vean ustedes, aquí tenemos un protozoario, seguramente es una ameba, que ¿Mande usted? Vampirella, ¿verdad? Parece vampirella, ¿sí? Esta es una cubierta de sílice del protozoario. Este es un protozoario. Estos son sus pseudópodos, que aquí son filamentosos. Y aquí adentro está el trofozoito, la amiba en sí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una. Esta es una diatomea. La fotografía no es muy buena, pero esa es una diatomea, un alga café, un alga, sí, de las cafés. Aquí, estos son protozoarios, nada más que la imagen pues obviamente está fija en este momento. Estos son protozoarios muy pequeñitos que se andan moviendo por todas partes. Este es una euglena, este es un protista, sí, es un protista que es fotosintético, y este es móvil, no se alcanza a distinguir, pero por aquí debe de tener un flagelo, y se caracterizan porque son relativamente rígidas y tienen una mancha ocular. Aquí no se ve muy bien, se alcanza a ver solamente un manchón de color cafecito. En realidad es de color rojo, se ve de color rojo al microscopio también. Esta, este es un rotífero, ¿sí? Este es un rotífero, este es la zona bucal, esta es la zona caudal, este es parte de su esófago, y cuando lo estamos viendo al microscopio, está ingiriendo, por ejemplo, aquí estas son algas, estas son clorelas, las está ingiriendo, las muele aquí en su cavidad, en la parte del esófago, y pasa hacia su parte intestinal. Estos se ven muy bien. Esto luego les impacta mucho, sobre todo cuando aumentamos hasta 40x, porque son así como monstruos de los fondos marinos, ¿verdad? Aquí tenemos, parece ser un paramecium, por lo finito debe ser paramecium aurelia. Ujú. Otra diatomea, aquí quién sabe qué era. Aquí tenemos, este es otro protozoario, puede ser un dididium o un cólpoda. Sí, tienen esta forma piriforme, y estos son sus cilios. Vean ustedes, son cilios largos, no son cilios cortos. Ujú. Otra diatomea, aquí quién sabe qué era. Aquí tenemos parte de un rotífero también. Ay, no me acuerdo, este es Stelonikia, si no mal recuerdo, por estas barbas que tiene aquí. Este también es un protozoario. Véanlo, aquí está diferente, pero aquí están sus barbas. Son también como cilios, pero estos son rígidos. Ujú. Aquí quién sabe qué había. Aquí tenemos a Stylonychia. Este parece ser un huevo de nemátodo. Pareciera ser. Ajá. Aquí tenemos, esta es también una euglena. Vean ustedes, este es su flagelo, véanlo, aquí se ve muy bien. Este es su flagelo. Ujú. Obviamente cuando estamos en el laboratorio, pues le estamos moviendo el macro y el micro, y podemos enfocar bastante bien muchas regiones. Aquí lo tenemos nuevamente. En ustedes es relativamente, yo les mentí hace rato, no es rígida, este microorganismo es muy maleable. Ujú. Sí, aquí lo tenemos otra vez. Esto quién sabe qué era. Esta es una diatomea. Estos son sus cloroplastos. Vean ustedes qué bonitos. Ujú. ¿Sí? Estos aquí parece que son los huevos de un nemátodo, les decía yo, aparentemente, porque si lo enfoca uno, tiene un opérculo. Ujú. Muy bien, eso sería eso. Esta es una que encontramos con mucha frecuencia. Esta también es una amiba testada. Vean, esta es su esqueleto, citoesqueleto, ¿sí? Y tiene esta oquedad. Esta la estamos viendo por la parte superior y se ve como si fuera una donita. Vean ustedes qué bonita y muy ornamentada. Esta ornamentación también se ve muy bonita. Y adentro está el trofozoito, adentro está el ameba. Cuando se pone a caminar, los pseudópodos los saca por aquí y empieza a avanzar. Ujú. Aquí tenemos otra imagen. Vean qué bonita está la ornamentación de su citoesqueleto. Esta es un microconidio de algún hongo.
Ujú. Esta es otra diatomea, vean ustedes, esta es redonda, aquí están sus cloroplastos, aquí tenemos una alargadita, decimos que parecen bolillitos, y aquí están su cloroplasto, ¿sí? Otra diatomea, aquí ven cómo están los cloroplastos distribuidos muy diferente. Ujú. Otra diatomea, este también puede ser otro protozoario, que también puede ser Colpoda o Colpidium, por el tamaño. Ah, no, este es Stylonychia, ¿verdad? Nada más que es otra especie por el tipo de filamentos que tiene aquí. Ujú. Véanlo, qué bonito se ve. Estas se ven perfectamente, en paramecium incluso se ve cómo se da el movimiento de los cilios. Ah, miren, aquí tenemos otra imagen de un rotífero. Este parece una forma larvaria. Aquí está su esófago, con este tritura los nutrimentos que toma de aquí, que son básicamente algas y bacterias. Ujú. Estos parece otra vez vampirela. Ven ustedes, protozoario y un citoesqueleto y sus pseudópodos. Vean ustedes. ¿Sí? Esta, híjole, esta quién sabe qué será. Bueno, aquí tenemos otra vez a Colpoda o Colpidium, alguno de los dos. Esta es una clorela, es una alga. Ujú. Esta también es clorela, nada más que si mal no recuerdo, esta imagen la tomaron de una columna con tratamiento a base de detergente. Entonces, inferimos que está afectando la morfología de la célula, porque aquí es alargadita y en realidad las células son redondas. Esta es fabulosa, esta es vorticela, tiene un filamento que se contrae, y parece que se contrae y forma como un resortito. Esta es la cavidad bucal, vean ustedes, aquí tienen una cantidad de cilios. Estos cilios los mueve constantemente para crear corrientes aquí alrededor, lo que favorece que entre agua a su cavidad bucal, que la tiene aquí, forma una vacuola digestiva, y en el momento que termina de formar la vacuola digestiva, cierra su cavidad bucal y contrae su filamento aquí de unión. Vean, aquí tenemos otra imagen, se ven muy bien aquí los cilios, vean ustedes. Aquí tenemos otra imagen padrísima, muchas vorticelas. Otra más, otras un poquito diferentes. Esas son en forma de campanitas cerradas, estas son campanitas abiertas. ¿Sí? Este es otro protozoario, probablemente sea otro paramecium. Esta es otra colonia de vorticelas, ¿sí? Se alcanza a ver sus filamentos aquí, más o menos, otra vorticela, em, paramecium, y miren, aquí está contraída el pie de la vorticela, forma un resortito muy bonito, vean qué padre está. Estos deben ser algunos euglenoides, y decimos que son euglenoides porque vean, aquí está la famosísima mancha ocular, ¿de acuerdo? Que evolutivamente es un antecedente del ojo humano. Es una región fotosensible, le sirve al microorganismo para encontrar en dónde hay la mejor iluminación. Parece una filaria, un nemátodo, ¿sí? Microscópico. Aquí tenemos todo su esófago, ustedes, aquí tenemos parte de la cavidad bucal. Esta es una estrella de las bacterias, esta es una bacteria, cada uno de estos filamentos es una bacteria, y esta es la famosísima Beillatoa, que se caracteriza porque es filamentosa y hacia el interior se ven como burbujitas, que no son otra cosa más que cuerpos de inclusión de reserva. ¿De reserva de qué? De azufre. Recordarán que ustedes cuando hicimos la revisión les decíamos que esto es atrapan el azufre y lo tienen en reserva aquí adentro. Y bueno, ahí tenemos otro rotífero, aquí ya está completo, véanlo, está monstruoso, ¿no? Y ya, sería todo en esa parte, ¿vale? Pues ya nada más para terminar, porque ya nos tenemos que ir, creo que ya les robé un poquito de su tiempo. Algunos compañeros de ustedes tomaron algunos videos, a ver si se logran ver. ¿Sí? Uy, mi charchina está muy lenta. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí. Vean. Esos aparecen colpillos.
Ujú. Vean nada más la cantidad de protozoarios ahí. Ujú. Vean nada más la cantidad. Y esta bellatoa, vean, aquí. Todo el campo, toda la preparación llena de protozoarios, vean. Luego hay muchísimas cosas. La que tiene un excelente archivo fotográfico es la maestra Irma Gabriela, pero luego es medio díscola, luego no los quiere prestar. Ujú. A ver, otro nada más. Miren, aquí tenemos un rotífero. Véanlo. Sí, mira, véanlo. Se detiene con unas, con esta parte, la parte caudal, vean, se va deteniendo. Ujú. Da como saltos, ¿no? Ujú. Vean. Lo malo es que oye uno todo, ¿no? Ven el movimiento de los cilios en su cavidad bucal. Y aquí está el esófago, miren. Como que tiene, como que su mandíbula sobresale, ¿no? De su cuerpo cuando se alimenta. Muy bien. Y bueno, pues así nos divertimos en esas. Ujú. Ah, este es Facus. Es otro, es un eudenoide. Este que está aquí abajo. No, esta es una fase larvaria de los rotíferos, perdón. No es Facus, es una fase larvaria de los rotíferos. ¿Sí? Aquí tienen arcelas, ahí se vieron unas arcelas. Ese, ya rápido nada más para que veamos. Vean, ese mayor aumento, el que estábamos viendo hace rato. Que es una fase larvaria de los rotíferos. Hay que tener muy buen pulso, por eso estas no se deben de hacer en lunes. Estas prácticas, ahí lo perdieron. Pues ahí nos ponemos unas buenas divertidas en esas prácticas. Uh-huh. Y pues es parte de lo que pues hubiéramos tenido que ver. Uh-huh. Muy bien, como ya me excedí de 10 minutos, pues con eso terminaríamos nuestra presentación, jóvenes. Y pues el reporte, como les decía, no se va a presentar un reporte como tal. Lo que les vamos a solicitar para confirmar su trabajo va a ser nada más las fotografías que han ido tomando, su archivo fotográfico, para que confirmemos que tomaron ustedes ¿cómo se llama? Hicieron ustedes su trabajo. ¿Vale? Sería todo lo que les pediríamos nada más. Uh-huh. En realidad, debíamos de haber visto algo como esto, vean ustedes, ¿sí? A través del tiempo, un archivo fotográfico, ¿sí? El último día. Ah, esto trae otras cosas. Esto trae mira, maestra Irma, unos honguitos de las cámaras. Los metieron aquí también. Ven ustedes, aquí tenemos las diferentes columnas. Entonces, eso es lo que vamos a solicitarles, no un informe, sino un archivo fotográfico de sus cámaras, cómo fueron evolucionando a través del tiempo. ¿Sale? Les agradezco mucho, jóvenes, ya no los entretengo más. Cuídense mucho. Con esto terminamos esta práctica número 6. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Gracias, profe. Muy bien.